¿A dónde? Acá. Estamos de regreso en su espacio, Sociedad y Seguridad Social. De nuevo por acá, ¿verdad? Con el contenido que tenemos para el programa en el día de hoy. Les había dicho, ¿verdad?, que teníamos un contenido importante, de mucha información, de mucho conocimiento. Y sobre todo de un tema importante para toda la familia, porque nos atañe a todos como sociedad. Y nos referimos al trabajo que realiza un grupo laboral en el que realmente ha sido poco reconocido, en el que está fuera y exento de lo que es la protección tanto del Código Laboral como de lo que es la seguridad social. Y un trabajo que se realiza de manera que cada día es como más importante y más imprescindible dentro de nuestra sociedad. Nosotros la semana pasada estuvimos abordando el tema, pero para ello nosotros tenemos hoy un invitado que nos honra y de verdad le agradecemos mucho la presencia de él en el día de hoy, porque tiene mucho conocimiento sobre el tema, tanto conocimiento académico como el conocimiento de la práctica sobre el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Nosotros nos referimos a Fran Aristi, abogado. Hola, ¿cómo estás, Fran? Hola, Isabel, muchas gracias por la invitación. Fran, yo te agradezco de verdad inmensamente que te estés acá en el día de hoy. Y lamento mucho que Matos no pudiera estar presente porque estábamos de verdad contentos con compartir contigo en el día de hoy el tema que vamos a compartir. Y no le tocó hoy, siempre resulta que cuando tú nos visitas, alguna situación se presenta por la que Matos no está aquí con nosotros. Pero yo sé que él va a ver el programa luego y que le va a encantar el programa que vamos a hacer en el día de hoy. Estaba muy motivado con él. Nosotros les decíamos que en la semana pasada nosotros hicimos un programa, Fran, a propósito de la doméstica, de lo que son los beneficios del trabajo doméstico. Si podemos fundamentar ahí con una imagen que tenemos de lo que hicimos en la semana pasada. Nosotros la semana pasada estuvimos hablando de lo que eran los beneficios de ese trabajo doméstico, que a través de una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social y del Ministerio de Trabajo se había puesto en marcha, y de un logro que el presidente de la República había estado presentando, y todo el sistema de seguridad social con relación a un plan piloto para dar protección en tanto laboral como en términos de seguridad social a ese grupo de trabajadores que está fuera de lo que era esa protección. Pero que en esta semana todos los sectores hemos quedado sorprendidos por una disposición que hubo, me parece que fue el miércoles, una sentencia del Tribunal Constitucional en la que prácticamente yo entiendo que anula lo que se había dicho en esa resolución. Entonces nosotros queremos, para comenzar el tema, Fran, en vista de la experiencia que tú tienes, como ya dije antes, tanto académica como en la parte de esa experiencia, esa práctica, con 20 años que tuviste, ¿verdad?, como consultor jurídico en la CISARRIL. Pues yo estoy segura que nos va a arrojar mucha luz con relación a lo que acaba de ocurrir con este tema. Yo para comenzar contigo quisiera como que le dijéramos a nuestros amigos televidentes, cuando hablamos del trabajo doméstico, ¿de qué concepto específicamente estamos hablando? Sí, mira, tú sabes que los artículos 268 al 265 del Código de Trabajo son los que regulan el trabajo doméstico. El artículo 265, el 258 establece que los trabajadores domésticos son los que se dedican de manera exclusiva a las labores del hogar. Es decir, aseo, asistencia y demás labores propias del hogar. Eso está consignado en el Código Laboral nuestro. En el Código de Trabajo, exactamente. Entonces, por ejemplo, el Código de Trabajo establece que los trabajadores de condominio no se rigen
no son trabajadores domésticos. No son Es trabajadores. bueno aclarar eso, exactamente. Pero hay una concepción actual, perdón, Aristi, como... el trabajo doméstico. Ok. Por ejemplo, el Código de Trabajo establece que los trabajadores domésticos no se sujetan a un horario de trabajo. Pero eso dice el código Sí. laboral Sí. nuestro. Pero ¿qué resulta? Nuestro país ratificó el convenio 189 de la OIT sobre el trabajo doméstico. Okay. Y ese convenio establece la igualdad de trato entre los trabajadores domésticos y los trabajadores en general. Pero ¿qué resulta? Esa igualdad de trato, el convenio 189, se refiere a la jornada de trabajo, a las horas extras, a las vacaciones y a los periodos de descanso diario y semanal. Fíjate que no incluye lo que es el preaviso y la cesantía. Ok. Lamentablemente. Lo que regula esa parte del trabajo en el que las personas sí tienen un horario, tienen un salario establecido fijo, sí tienen hora de descanso en específico. Porque lo que vemos es que eso que según lo que tú me estás diciendo, lo que sí el convenio dispone, no lo tenemos entonces en nuestro Código Laboral establecido. En el Código de Trabajo no. Es por eso que el Ministerio de Trabajo emitió la resolución 1422 el 25 de agosto del año 2022 para adaptar el convenio a nuestra legislación nacional. Pero ¿qué resulta, Isabel? Déjame preguntarte algo. El convenio, cuando hablamos de convenio, ¿verdad? La gente te está oyendo decir la palabra convenio. Entonces dirá, ¿y qué es un convenio? Porque estamos acostumbrados a oír lo de las leyes, estamos acostumbrados a oír lo de la Constitución y estamos acostumbrados a escuchar ahora la palabra resolución. Entonces, cuando hablamos de convenio, ¿qué implica un convenio? Un convenio internacional es un convenio firmado por varios países. La Constitución de la República establece que los convenios y los tratados internacionales relativos a derechos humanos tienen la misma jerarquía que la Constitución de la República. Ok. La misma jerarquía. Ese punto es como importante para el tema de que estamos, ¿verdad?, tratando hoy. Porque hasta donde yo tengo entendido y todo lo que yo he visto, a mí me dicen, y las lecturas que he hecho me dice que un convenio tiene una fuerza de ley en cualquier nación que adopta ese convenio. Sí, pero los convenios internacionales también establecen que los Estados partes tienen que adaptar su legislación al convenio. Okay. ¿Qué resulta? Ahí es que viene el inconveniente con la resolución 14-22 que emitió el Ministerio de Trabajo. Nosotros tuvimos una resolución en esta semana que me gustaría ahí una sentencia, a ver, que nos la pongan en pantalla, que es a la que Fran se está refiriendo en este momento, para que tú nos digas en qué consiste esta sentencia. Ok, mire, cuando el Ministerio de Trabajo sometió a consulta pública el borrador de resolución para regular el trabajo doméstico, nosotros opinamos en esa ocasión, a través de diferentes medios, que esa resolución, que el Ministerio de Trabajo no podía modificar el Código de Trabajo, específicamente el título del Código de Trabajo que se refiere al trabajo doméstico, no lo podía modificar. Esta sentencia, mediante una resolución. ¿Qué está haciendo la sentencia entonces? Bueno, la sentencia... La sentencia, según lo que tú estás diciendo, entonces, está anulando la resolución. Exactamente. Cuando el Tribunal Constitucional declara no conforme con la Constitución de la República o inconstitucional una ley, un reglamento o una resolución, esa ley, ese reglamento o esa resolución sale del ordenamiento jurídico. Ya no tiene ninguna validez jurídica. Lo que se planteó anteriormente con toda esa protección de ese trabajador doméstico del que estamos hablando, entonces tú estás diciendo que con esta sentencia queda nulo. Queda anulado.
queda sin ninguna validez y efecto jurídico. La resolución 14-22 emitida por el Ministerio de Trabajo. En este momento ya no tiene ninguna aplicación en virtud de esa sentencia dictada por el Tribunal Constitucional. Nosotros esta semana estuvo todos los medios, todas las informaciones, todos los sectores estuvieron involucrados, opinando y hablando con relación a esa sentencia, porque realmente eso que tú acabas de decir, que se expresa a través de este dispositivo, pues nosotros nos hemos quedado, todo el mundo se quedó sorprendido. De hecho, tenemos ahí el presidente de la República, algo que se refirió el presidente de la República, que fue uno de los que tuvo que opinar, porque todas las instancias han opinado acerca del tema. Vamos a ver si tenemos la imagen ahí del presidente de la República. Dice que la intención es que se haga justicia con el trabajo doméstico, ¿verdad? Dijo el presidente de la República, que vamos a esperar el dispositivo de la sentencia para ver por dónde vamos a trabajar con el tema, porque la finalidad de él como gobierno, de su gobierno, es que el trabajo doméstico pues realmente esté protegido y esté regulado, y realmente desde que llegó el equipo de gobierno del presidente Abinader a dirigir lo que es el Ministerio de Trabajo y lo que es la Seguridad Social, se perfiló que comenzaron las acciones con la finalidad de que ese convenio que tanto hemos hablado y que el país ratificó, creo que fue en el 2008, yo vi una información que el país ratificó en el 2008, y del 2008 a la fecha ha llovido mucho, Fran, ¿verdad? No, y nosotros... en el 2018. No fue en el 18, yo tengo unas imágenes por ahí, si no fue en el 18, nosotros tenemos unos 12 o 13 años yo había escuchado que fue como en el 2000. No, el 2014 fue 2014 creo que fue 8 o 10. Yo tengo unas imágenes, imágenes por ahí. Pero la realidad es que nosotros tenemos más de 12 años que ratificamos ese convenio. Sin embargo, no hemos honrado lo que dice ese convenio, porque hasta la fecha no está regulado, o no estaba regulado lo que era ese trabajo doméstico. Pero también nosotros tenemos un comunicado del Ministerio de Trabajo, la reacción del Ministerio de Trabajo ante esta sentencia, que la tenemos acá, y también expresa esa sentencia, el comunicado, en términos generales. Vamos a ver, el comunicado dice que en el marco de una visión justa y equitativa, el Ministerio de Trabajo ha mostrado un compromiso con la dignificación de las labores que realizan todos los trabajadores dominicanos. Ahí tenemos una serie de argumentos que hace, pero en específico lo que en síntesis dice es que va a esperar el dispositivo de la sentencia para entonces dar una opinión, y que realmente fue a raíz de lo que es el convenio de la OIT, las bases que dieron origen a esa resolución, que hoy está siendo anulada por el Tribunal Constitucional. Antes de adentrarnos en el tema, yo quisiera que tú me le expliques también a la teleaudiencia. El Tribunal Constitucional, estamos hablando del Tribunal Constitucional, pero ¿qué significa para el estamento jurídico nuestro una sentencia del Tribunal Constitucional? Bueno, como te señalé ahorita, cuando el Tribunal Constitucional declara no conforme con la Constitución de la República una ley, decreto o reglamento, deja de tener inmediatamente vigencia en el territorio nacional esa ley, decreto o reglamento. Es como si no existiera. Entonces, sale de nuestro ordenamiento jurídico. Y entonces no hay posibilidad de apelar no hay ninguna posibilidad de nada con relación a eso, cuando es el Tribunal Constitucional. Sí, porque el Tribunal Constitucional es nuestro máximo tribunal del país. Okay. Ya no hay otro recurso abierto. Entonces, en este caso, lo que procede es, a mi juicio, que de manera inmediata el Poder Ejecutivo someta esa misma resolución que emitió el Ministerio de Trabajo, que la convierta en un proyecto de ley, el mismo contenido,
y que lo someta en la próxima semana al Congreso Nacional del Poder Ejecutivo. Entonces, nosotros, al quedarnos sin esa protección, sin lo que ya teníamos, que pensamos que era para el trabajador doméstico un logro, y tanto para el Estado, que ha estado muy inmerso en esas acciones de la protección de ese sector laboral. La única opción que tiene ahora mismo el gobierno es ir a la Cámara de Legisladores nuestra. Correctamente. Esa es la única vía para resolver esta situación. Someter un proyecto de ley al Congreso Nacional para regular el trabajo doméstico. Entonces, quizá con el mismo contenido de la resolución. Si lo regularíamos para que entonces, en vez de estar dentro de una resolución, esté dentro de lo que es nuestro Código Laboral. Exactamente. Modificar el Código de Trabajo. Tú sabes que el Código de Trabajo fue promulgado en virtud de la Ley 1692. Entonces, una resolución del Ministerio de Trabajo no puede modificar en modo alguno los artículos del Código de Trabajo que se refieren al trabajo doméstico. Eso es un principio de derecho, es el principio de jerarquía de la ley. Primero está la Constitución, jerárquicamente, sí, luego está la ley, luego están los reglamentos y luego están las resoluciones. Pero una resolución no puede modificar una ley. No, pero eso es muy sencillo. Según lo que he conversado contigo y lo que tú nos dijiste ahorita, si un convenio es tan importante y está a la par con lo que es la Constitución o está sobre lo que es la Constitución, y nosotros nos acogimos, por ejemplo, a este convenio, el tema de cómo se regule ya no es tan vital si existe el convenio, es lo que yo estoy pensando, y es lo que yo pienso. Pero, como te dije ahorita, los convenios internacionales establecen que hay que adaptar la legislación nacional al convenio. Sí, entonces, ¿cómo se adapta? Entonces nosotros no podemos adaptarlo, tenemos que adaptarlo necesariamente a través de la ley y no de una resolución. Exactamente, correctamente, eso es lo que te quería decir. El Código de Trabajo, promulgado en virtud de la Ley 1692, es lo que regula el trabajo doméstico. En consecuencia, para adaptar el convenio 189, para adaptar nuestra legislación nacional al convenio, tiene que ser modificando el código los artículos del Código de Trabajo que se refieren al trabajo doméstico. Ahora, si el trabajo doméstico en nuestro país hubiese estado regulado en virtud de una resolución del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo podía modificar esa resolución, pero no es así. El trabajo doméstico en nuestro país está regulado por el Código de Trabajo. Sí, que es donde están regulados todos los trabajadores del sector privado. Exactamente, correctamente. En lo que respecta al trabajo doméstico, el Código de Trabajo establece en los artículos 258 al 265 cómo se regula el trabajo doméstico. Entonces la resolución no debería tener vigencia porque habría que modificar esos artículos del código para entonces sí darle una base legal, jurídica adecuada a esa resolución. Correctamente. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa porque nos están haciendo ahí una ceñita y realmente que esta conversación está muy interesante. Nosotros vamos a una pausa y en breve volvemos. Estamos de regreso en su espacio Sociedad y Seguridad Social. Les recuerdo que estamos conversando con Fran Arismendi. Él es abogado y es especialista en materia de seguridad social. Pues ha estado en el sistema por unos 32 años más o menos, en todo lo que es el sistema de protección social nuestro, pero además es abogado y abogado en ejercicio, conocedor muy bueno de la materia de la que estamos hablando en el día de hoy, del tema que abordamos. Cuando nos fuimos a una pausa, nosotros tenemos la posición de lo que es la parte sindical también a esta sentencia.
Tenemos un video por ahí, por favor, de Ruth Medrano, quien es la presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras. Ella también nos dejó su opinión, está de viaje en este momento, está en Ginebra, discutiendo algunos asuntos laborales, y ella también nos externó, nos dejó su parecer, el parecer de ellos de esta sentencia. Lo tenemos por ahí, Manuel. Isabel, a ti y a todo tu elenco, le agradezco sobremanera que sus cámaras llegaran inclusive ya previo a yo abordar, porque voy saliendo de viaje precisamente a la Organización Internacional del Trabajo, donde nos esperan bastantes reuniones, porque está el Ministerio de Trabajo, está el Comité Intersindical de la Mujer Trabajadora, están nuestras centrales sindicales, hay varios compañeros que ya están allá, y vamos a tener precisamente de este tema varias reuniones de análisis. Y quisiera decirte que solamente a nosotros en el sector laboral esto nos sorprendió. Aunque muchos dicen que se lo estaban esperando, para nosotros fue una sorpresa. Fueron más de 10 años de lucha después de haber el país ratificado el convenio 189 y que hoy por golpe y por raso una sentencia que no podemos ni refutar ni que la conocemos a profundidad aún nos quite todos los derechos que nosotros entendíamos que habíamos logrado. Sin embargo, el movimiento sindical se caracteriza por la lucha y es lo que nosotros vamos a seguir haciendo. Me alegra y me satisface, me tranquiliza mucho el enunciado que ha dicho el presidente de la República, el Ministerio de Trabajo, que vamos a buscar cualquier vía para hacerle justicia a este sector. No vamos a cantar victoria a algunos sectores que no querían, porque la mayoría apuesta a que todos los trabajadores y trabajadoras de la República Dominicana gocen de los mismos derechos. Nosotros estaremos vigilantes, tenemos años proponiendo un proyecto de ley, esperamos que esta sea la coyuntura para que pueda surgir el paso y por supuesto vamos a estar y seguir impulsando las adecuaciones en la reforma del Código Laboral para incluir todos aquellos trabajadores y trabajadoras que hoy no se visibilizan, como es el mismo caso de la doméstica, los trabajadores de cuidado, los trabajadores de teléfonos, o sea, todos los trabajos que antes, cuando se hizo este código, no existían y que ahora existen, pues nosotros lo tenemos que visibilizar y poner de manifiesto con iguales derechos. En República Dominicana no hay ciudadanos de primera ni de segunda categoría, por ende tampoco hay trabajadores que puedan gozar de plenos beneficios y otros que no gocen de ninguno. Yo entiendo que independientemente de lo que haya pasado con este fallo, que aún no conocemos la sentencia, reitero, pero aún hoy en día se habla del trabajo doméstico, aún hoy en día se tiene que reconocer los derechos. Entonces, a pesar de esta franca derrota, podemos decir que de alguna manera hemos avanzado. Y algo que me llama muchísimo a preocupación es el precedente que esto crea, cuando el convenio 189 era lo que avalaba esas resoluciones y que tiene rango constitucional, que un tribunal lo desconociera. Hay que ver ahora qué va a pasar con el lastimoso precedente que se suscita aquí en nuestro país. Muchísimas gracias por la invitación. Esa fue la posición que nos dejó antes de partir de viaje Ruth, quien es la presidenta, como les dije, de la que representa la parte sindical en cuanto a la defensa de los derechos del trabajador en lo que tiene que ver con el género mujer, ¿verdad? Estuvimos conversando aquí, Aristi y yo, mientras escuchábamos a Ruth, cómo dentro de las posiciones de los diferentes sectores, todos están esperando realmente lo que es la sentencia. Pero Ruth nos dice sobre la inquietud que yo te expresé, Arismendi, y fue esa de que cómo... Aristi, perdón, es que creí que te había dicho Fran, perdón, Aristi, que siempre te digo Fran. Cuando esa parte del desconocimiento de un tribunal, de un convenio que tiene fuerza de ley, aunque lo que tú acabas de decir, lo que hemos visto en el desarrollo del espacio,
es que ha sido la forma y no el fondo. Exactamente. Lo que ha afectado el tema. Muy buena expresión esa la tuya. Entonces... Fue la forma, no el fondo. No el fondo. Entonces, a donde está, a ese fondo que yo me quiero ir, en estos breves minutos que nos quedan, yo he visto, Fran, como vi la resolución del ministerio, pero también vi la resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que de la misma fecha que la sentencia y que esa resolución del Consejo también está atada a esa resolución del Ministerio de Trabajo. Entonces, si queda anulada la sentencia de la resolución, perdón, del Ministerio de Trabajo, yo entiendo que debe quedar anulada también la del Consejo. Sí, mira, la resolución 55108 del Consejo Nacional de Seguridad Social, que reguló el trabajo doméstico, no menciona, es muy raro, pero no menciona la resolución 14-22 del Ministerio de Trabajo. Tengo que verificar, me parece que, que la resolución 55108 es probable que haya sido dictada con anterioridad. Pero bueno. Pero yo las chequeé, las tengo, es de la misma fecha. Ambas son de agosto del 22. Del 25 de agosto del 22. Exacto, eso te quería comentar, pero entonces, a pesar de que no la menciona la 551-08, toma como referencia el salario mínimo de 10,000 pesos fijado en la resolución 14-22. Ahí es que yo entiendo que para el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social. Y también para establecer los beneficios de los trabajadores domésticos, tanto en lo que respecta al seguro familiar de salud, el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, y el seguro de riesgos laborales. Lo que yo entiendo, Aristi, es que si queda nula la resolución del ministerio, por ende, por default, como dice por ahí, tendrá que la del Consejo, porque la base legal de la resolución del Consejo es la del ministerio, porque entonces no tiene categoría de trabajador, el trabajador doméstico para la seguridad social que la necesita para tener la protección en términos de seguridad social. Bueno, déjame hacerte una aclaración. En un minuto, porque no está... el trabajador doméstico pertenece al régimen contributivo. Por eso yo nunca he estado de acuerdo con la resolución 55108 del Consejo, que le da categoría de régimen contributivo subsidiado. Exactamente, que creó un régimen de financiamiento que no está contemplado en la ley 8701. Digo, está contemplado el régimen contributivo subsidiado, pero no bajo el esquema de cotización y de beneficios que establece la ley 551-08. Pero al igual que tú, yo entiendo, Isabel, que debe suspenderse la aplicación de la resolución 551-08. Que ambas quedan nulas, por efecto una de la otra. O más que bien nula, suspenderse su aplicación, hasta tanto el Congreso Nacional regule el trabajo doméstico. Nosotros tenemos que irnos, Ari, y nos están haciendo señas, perdón, Aristi. Ya, ahí es que ya yo vi que... nosotros estuvimos hoy con Fran Aristi. Le agradecemos sobremanera su presencia en el día de hoy. A ustedes que hayan estado ahí y solamente recordarle y decirle, ¿verdad?, que el lunes va a estar Andrés Mato en Periodismo y Sociedad y con el doctor Alfredo Polanco en Periodismo y Salud. Nosotros hasta el próximo viernes. Muchas gracias por estar... por habernos permitido estar con ustedes en el día de hoy. Bye, bye.